El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo. Pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones. Dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Amados hermanos, muy buenos días. Qué gozo volvernos a encontrar a través de estos medios. Dios es tan bueno que aún nos ha permitido tenerlo a las manos. Les invito, mis amados hermanos, a etiquetar y a compartir ahí en sus redes sociales, ¿sí?, este culto. Y para ello vamos a empezar ya. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor amado, Padre bueno, poderoso Dios, grande, misericordioso, el Dios de ayer, de hoy, de siempre, el Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles, el Dios aún haciéndose visible en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Gracias por este precioso día, Señor. Gracias por este lindo amanecer. Gracias porque hemos podido abrir nuestros ojos. Gracias porque tenemos salud. Y gracias porque en medio de estas circunstancias, Señor, usted nos está cuidando a cada uno de nosotros, Señor. Tenemos tanto que agradecerte, bendito Dios. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que en esta mañana usted nos hable, Señor, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos una vez más, Señor. Use usted la vida de su siervo amado Juan Rojas. Gracias, Padre bueno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siendo en forma de
Anuncios de nuestra iglesia. Mañanas de oración. Busquemos a Dios y vivirá nuestro corazón. Conectémonos a los tiempos de oración por redes, todos los días a partir de las 5:30 de la mañana. También tenemos nuestros devocionales, reflexiones bíblicas y de fácil aplicación. Conéctate de lunes a sábado a las 8:30 de la mañana en nuestra página de Facebook y así en Guaral. Lunes con mi pastor, un espacio virtual para unirnos como Iglesia del Señor junto a nuestro pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes vía Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestro centro de preparación y estudio de la Palabra de Dios nos espera cada martes en nuestras clases a partir de las 7 de la noche. Noches de Clamor. Descubre el poder de la oración. Únete cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados. Conéctate a las transmisiones especiales para nuestros adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Los prejuveniles a partir de las 5 de la tarde. Los juveniles a las 7 de la noche. Y los juveniles pro a las 8:30 de la noche. Cada domingo te animamos a unirte y ser parte de nuestras transmisiones. 8:30 de la mañana te esperamos en nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana prepárate en la Escuela de Capacitación Ministerial. 11 de la mañana conecta a los pequeños de casa a las clases de Sonaní. Y a las 4 de la tarde escucha un mensaje de bendición en nuestro culto evangelístico. Ministerio de Acción Social. Conviértete en un canal de bendición para personas en necesidad. Puedes hacer llegar víveres no perecibles a nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6:30 de la tarde. Tu generosidad bendice. Anuncios especiales. La red Alianza Matrimonial invita a todas las parejas a sumarse a la transmisión de su reunión mensual este miércoles 23 de septiembre a las 7 de la noche. Compartiremos el tema El sexo en el matrimonio. No te lo pierdas. El viernes 25 de septiembre te animamos a sumarte a una transmisión especial por el Día del Pastor. Un tiempo hermoso para honrar la vida de quienes cuidan y velan por nuestras vidas. ¡Conéctate! Y en el mes de la juventud, toda la red juvenil unida, prejuveniles, juveniles y juveniles pro, los invita a participar del RJ Fest, una transmisión especial llena de muchas sorpresas. Te esperamos este sábado 26 de septiembre a las 7 de la noche. En octubre, queremos invitarte a ser parte de nuestro Congreso Misionero, desde Guaral hasta lo último de la tierra. Del 1 al 4 de octubre tendremos plenarias, talleres y muchos especiales. Nuestras plenarias estarán a cargo de nuestros misioneros. Desde España, el pastor Enrique Méndez, y desde Paraguay, el pastor Segundo Llanos. Además, contaremos con talleres vía Zoom. El día jueves 1 de octubre tendremos Mujeres desafiadas a las misiones. El llamado misionero a los pueblos no alcanzados en el mundo. Herramientas básicas en la preparación de un misionero. Grupos de conexión. Herramientas virtuales para las misiones. Viernes 2 de octubre. Historia de las misiones. El llamado misionero. ¿Cómo reconocerlo? Misiones bioocupacionales. Perfil misionero. Cualidades esenciales. Sábado 3 de octubre. Las redes sociales y su potencial misionero. Juventud. Una fuerza misionera para esta generación. ¿Cómo usar tu profesión u oficio en las misiones?
padres e hijos involucrados en las misiones. Y el día domingo 4 de octubre, el cuidado integral del misionero. ¿Cómo formar un corazón misionero en los hijos? Las misiones en tiempos de crisis. Misión integral, evangelismo y ayuda social. Nuestros talleres del jueves 1 al sábado 3 serán vía Zoom. El ingreso a sala será de 5:45 a 5:55 pm y el taller de 5:55 a 6:55 pm. Nuestras plenarias vía Facebook desde las 7 hasta las 8:30 pm. Y el día domingo 4 de octubre, nuestros talleres vía Zoom. El ingreso a sala de 3:45 a 3:55 pm. Nuestros talleres desde 3:55 a 4:55 pm. Y nuestra plenaria vía Facebook de 5 a 6:30 pm. Recuerda que nuestros talleres tienen una capacidad máxima de 30 participantes. El cierre de inscripciones es hoy domingo 20 de septiembre. Inscríbete haciendo clic en el link de la descripción. Además, el sábado y domingo tendremos Misiones Kids desde Guaral hasta lo último de la tierra. Un momento especial para que nuestros niños aprendan a cultivar un corazón apasionado por las misiones. Así que no esperes más, contamos con tu participación y anima a otros a ser parte de este Congreso Misionero 2020. ¡Te esperamos! El Señor Jesús está llamando. Quien al campo a trabajar irá. Quien irá a buscar a los perdidos. Quien la senda les enseñará. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá? Envíame, Señor. Háblame, háblame, heme aquí, responderé, Señor. Háblame y te diré, Señor, heme aquí, envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Heme aquí, responderé, Señor. Háblame y te diré, Señor. Heme aquí, envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne
hiciste bien. Oh, háblame. Oh, háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Señor, heme aquí, envíame, Señor. Oh, háblame, oh, háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Oh, háblame. Diré, Señor, heme aquí, envíame, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. En este momento queremos expresar nuestra gratitud para con nuestro Señor, entregando lo que a Él le pertenece. Permíteme leerte la palabra de Dios. En Levítico 27:30, el Señor nos dice: el diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Te animamos a seguir creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Recuerda que los diezmos y ofrendas misioneras contribuyen a continuar predicando el Evangelio en nuestra ciudad, en Chancay, en Guanto, en Aucayama y próximamente en El Trébol. Y también en nuestras obras misioneras en el extranjero, en Barcelona, España y en Asunción, Paraguay. Oremos juntos al Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de permitirnos entregarte lo que a ti te pertenece, darte un poco de las múltiples bendiciones que usted derrama en nuestras vidas. Queremos pedirte que usted lo use para que tu palabra siga llegando a muchas personas. Señor, glorifícate a través de lo que te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les animamos a poder hacer llegar los diezmos y ofrendas misioneras a nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. También puedes hacer un depósito a través de nuestra cuenta del BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en tus pantallas. También queremos recordarles que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo, el 925-134-687. A través de un mensaje de texto puedes solicitar que un personal autorizado se acerque a tu casa a recoger los diezmos y ofrendas misioneras. Dios te bendiga abundantemente. Buenos días, amados hermanos. En esta hermosa mañana podemos reencontrarnos para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Por eso hoy quisiera compartir el tema que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que tiene la necesidad de reformar la iglesia, volviendo a la centralidad de la palabra de Dios y a la centralidad de la persona de Jesús. El propósito de mi tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros, como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a no perder de vista y la dependencia de la centralidad de la persona de Jesús y la centralidad de la palabra de Dios, así como volver y darle a la cruz la centralidad que ella merece. Hermanos amados, dice el Salmo 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Escuche bien lo que dice el Salmo 11:3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esa es la pregunta del salmista. No está del todo claro en qué momento y en qué circunstancias el salmista escribió estas palabras,
pero más allá de cuando lo hizo, hay una realidad que salta a la vista. Estas palabras fueron inspiradas en condiciones preocupantes que motivaron al salmista a meditar sobre qué pasaría si los fundamentos mismos de la nación fueran sacudidos hasta el punto de llegar a ser destruidos. En la actualidad, frente a las dificultades que la iglesia evangélica está afrontando, tenemos que hacernos la misma pregunta, ya que observamos que en la iglesia de hoy no hay temor a la palabra de Dios y no creen en ella. Y la iglesia de hoy se niega a obedecerla o poner en práctica la palabra de Dios aprendida o recibida por revelación del Espíritu Santo, y no aceptan que se encuentran lejos del Señor, actitud que podemos ver en la iglesia a los Efesios. El Señor, usted tiene que saber que todo lo conoce. Él sabe cuál es tu verdadera condición espiritual. Y después de ver en la iglesia de Éfeso su arduo trabajo, un buen discernimiento, una buena teología, le dice el Señor Jesús a los hermanos de la iglesia de los Efesios en Apocalipsis 2, 4, 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es el mismo Señor Jesucristo quien nos hace esta exhortación y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, nos hemos olvidado del primer día o el momento en que creímos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Ese día fue el día más maravilloso para mí. Me sentía tan contento y feliz que me parecía que era un sueño. Empecé a sentir el amor de Dios, la paz de Dios, el perdón de mis pecados. Hermanos, si mi pecado fue como el rojo carmesí o como el carbón, Dios lo lavó y me sentí libre. Si había ido todo sentimiento de culpa, me sentía tan liviano que lo único que hacía era llorar, llorar y llorar, pero lloraba de alegría por el acontecimiento tan grande que había experimentado. El Señor transformó mi vida y quería ahora leer solo su palabra, el Nuevo Testamento, para conocer más al Señor Jesús. Y sin saber mucho de Él, lo que había entendido, hablaba de Jesús a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Recuerdo que en ese tiempo todavía trabajaba en la Policía Nacional, pero cuando transcurre el tiempo, se hace tan común esta experiencia de la salvación que perdemos nuestro primer amor y volvemos a ser las personas de antes de conocer al Señor Jesús. Y en algunos casos, muchos se alejan del Señor. Hermano, hermana, ¿cuál es el motivo o razón que haya hecho que hayas perdido tu primer amor con el Señor? Siempre hay un motivo, una razón por el cual nos alejamos del Señor. ¿Qué hizo que dejaras de adorar al Señor? ¿Qué hizo que usted dejara de leer la palabra de Dios? ¿Por qué dejó de orar? ¿Por qué dejó de servir al Señor? Tal vez por sus intereses personales, por el amor al dinero, por el excesivo trabajo, por dedicarte a tus estudios, o tal vez tu exceso de amor a tu esposo, esposa e hijos. Hermano, hermana linda, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Amado hermano, amada hermana, ¿quiere usted volver a ese primer amor del Señor? ¿Sabe qué? Tenemos que recordar que nos alejó del amor del Señor y cómo nos fuimos alejando de poco a poco hasta que nos enfriamos espiritualmente. Y ahora que lo hemos recordado, debemos confesar al Señor el efecto de nuestros pecados.
Yo no sé cómo se siente usted alejado del Señor, pero la Biblia dice arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es remordimiento, no es simplemente llorar y lamentarse por la falta cometida, sino que es un cambio de pensar para que suceda un cambio de vida. Ahora usted tiene que decir, me comprometo, volver al Señor y pedir al Espíritu Santo que me ayude a no querer volver a alejarme de su amor. ¿Cómo? Haciendo las primeras obras. ¿Qué hacía usted al inicio de su conversión? Y vivir y andar en una buena comunión con Dios, alabando al Señor, orando al Señor, leyendo la palabra de Dios, estando dispuesto a servirle al Señor, evangelizando, discipulando y realizando las misiones. Recuerda, mis amados hermanos, el Señor es un Dios perdonador y nunca más se acuerda de vuestros pecados pasados. Él lo echa a lo profundo del mar y ya no se acuerda más. Quizás deberíamos ir más allá y decir, ya que el fundamento está siendo destruido, ¿qué debe hacer el justo durante estos últimos 25 o 30 años? Múltiples voces en el mundo cristiano hicieron sonar trompeta para advertir de que algo significativo tiene que ocurrir en medio de la iglesia autodenominada evangélica, en vista que las verdades más relevantes del Evangelio han sido comprometidas. En el año de 1980, el informe Gayus sobre la religión en Estados Unidos nos alertó acerca de que estamos experimentando un avivamiento de las emociones, pero no del conocimiento de Dios. La iglesia de hoy está siendo guiada más por las emociones que por las convicciones. Valoramos el entusiasmo más que el compromiso informado. Ha pasado casi 40 años desde que se publicó este informe y en vez de mejorar, nos fuimos deteriorando aún más. Lamentablemente, así como la sociedad de nuestros días vive para satisfacer sus deseos y emociones, también la iglesia de hoy ha dejado de pensar de manera bíblica. En ausencia de convicciones, lo único que ha quedado es una vivencia emotiva que sabe llenar la iglesia y los lugares de conciertos, pero que no es capaz de contribuir a la redención de la sociedad, ejerciendo su función de ser sal y luz del mundo. La iglesia que había estado sumergida en una oscuridad de casi 1000 años, en medio de la ignorancia y el desconocimiento de la palabra, después de una larga esfera vio la luz. Si revisamos la historia bíblica, nos daremos cuenta de que esta no sería la primera vez que la verdad de Dios está en juego, ni la primera vez que el pueblo de Dios no quiere oír a su Dios. A Jeremías, le tocó vivir tiempo como los nuestros, y en esa ocasión, esta fue la queja que Dios expresaba en Jeremías 6:13, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codiciaban ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practicaban el engaño. Desde el más joven hasta el más viejo, o desde el menos influyente hasta el más poderoso, y desde el sacerdote hasta el profeta, todos codiciaban ganancias deshonestas. Ese panorama no luce muy diferente al día de hoy, cuando prolifera el llamado del Evangelio de la Prosperidad, que llama a cada cristiano a buscar la prosperidad como un fin en sí mismo, y en muchos casos es proclamado como la meta principal, y que proclama la pobreza como una maldición, hasta el punto de aquellos que no tienen nada son acusados de no estar caminando bien con Dios. En esta nueva religión evangélica, la cruz perdió su centralidad. Las penurias nunca se ven como parte del plan de Dios
y la prosperidad económica tome el lugar de la sanidad en la vida. Dios lo invita a hacer un alto en el camino, que paren, que miren, que ponderen frente a la bifurcación, si quiere, cuál de esos dos caminos van a tomar. Dios le recordó incluso en qué dirección estaba ese buen camino, que regresen a los senderos antiguos del buen camino. Pero el pueblo dijo, no andaremos en él. Dios nunca abandona a su pueblo. Sin embargo, el pueblo lo abandona a él. Dios le señaló el camino donde podía encontrarse con él nuevamente, pero ellos eligieron el camino equivocado. Tanto ha hecho Dios que no solo nos señaló el camino, sino que envió a su Hijo, el cual nos dijo, yo soy el camino. Si alguna vez estuvo perdido, sabrá que no es lo mismo que alguien le señale el camino por donde debe transitar, a que esa persona le tome de la mano y le diga, te voy a llevar hasta donde debes ir. Eso hizo Cristo por nosotros. Por ello, el día de hoy, quiero tratar un tema que hemos titulado, que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene la necesidad de volver a tener como centralidad a la persona de Jesús, tener como centralidad las verdades del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Y he ordenado los cuervos que te sustenten allí. Y él fue y hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y vivía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Por eso queremos, hermanos, ver en primer lugar la importancia de volver a recordar en las verdades del antiguo sendero. Importante es volver a recordar los principios, la palabra de Dios que indica las verdades en el antiguo sendero. En primer lugar, entender una salvación solamente en Cristo, solamente por la fe en Cristo Jesús, por la gracia solamente, amparada solamente por la Escritura, y todo sea para la gloria de Dios solamente. Al meditar sobre estos principios, podemos percatarnos de que estas verdades en sí mismas carecen de poder, a menos que sean abrazadas por hombres y mujeres preparados para la hora de la prueba. Dios nunca nos dio desafíos de la estatura de los hombres del momento histórico, sino que llama a los hombres a levantarse a la altura de estos desafíos. En medio de la crisis, Dios siempre levantó a personas que sirvieron de sostén a su verdad en medio de las tormentas. Necesitamos hacer sonar el grito de batalla. Si no contamos con la entrega de hombres y mujeres íntegros, podremos abrazar las mejores doctrinas de la fe cristiana, pero este conocimiento no sería suficiente. Hay un personaje del Antiguo Testamento que puede ilustrar el tipo de creyente que necesitamos en esta hora. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el profeta Elías vivió en uno de los peores momentos de la historia judía, cuando muchos pudieron ver que su fe se quebrantaba. Sin embargo, en medio de las peores circunstancias, Dios se le apareció, le hizo un llamado y Elías respondió.
Su historia comienza en Primera de Reyes 17 sin ninguna revelación previa sobre la manera en que este hombre fue llamado. Al leer su historia, lo primero que llama la atención es el valor de este hombre. Eran tiempos cuando dos reyes solo tenían que expresar el deseo de que alguien desapareciera para que esa persona dejara de existir. Sin embargo, en medio de aquellos tiempos ocurrió lo siguiente. En Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Elías acababa de desafiar al rey de Israel y a los dioses que ellos adoraban. En ese momento la población adoraba a Baal, del cual se le decía que controlaba la lluvia, y Elías fue ante el rey y le dijo: yo te aseguro que no habrá lluvia ni rocío por estos años hasta que yo vuelva a hablar. No solo que no iba a llover, sino que la situación sería tan severa que se produciría una sequía prolongada. No habría ni siquiera rocío por la mañana. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a jugarse la vida de esta forma? Esta es la primera vez que aparece el nombre de Elías en toda la Biblia, y lo hace sin ninguna introducción, casi de nada, como si él mismo hubiese llovido del cielo. Y aunque nadie conoce las razones por las que Elías aparece de la nada, da la impresión de que Dios lo llamó un día de una manera tan abrupta como aparece en la historia bíblica. Por otra parte, nos recuerda que los tiempos como estos requieren de hombres y de mujeres dispuestos a cambiar la dirección de su vida, dispuestos a cambiar la dirección de su vida, dispuestos a deshacer sus agendas y dejar de hacer lo que hacían hasta ese momento para responder al llamado de Dios. Primera de Reyes 17:2 dice: vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y diríjate hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Notemos la ausencia del cuestionamiento por parte del profeta, su disponibilidad, la prontitud de su respuesta, e hizo conforme a la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo que se escondiera junto al arroyo, Dios era consciente de que su vida corría peligro, pero Elías puso su vida a filo de navaja, movido por su Dios. Recordemos que en todo tiempo, el lugar más seguro donde podemos estar no es necesariamente lejos del peligro, sino en el centro de la voluntad del Señor. Notemos primero su valor y en segundo lugar su pronta obediencia, pero en tercer lugar, tiempo no como los actuales requieren de hombres y de mujeres de una fe inquebrantable. Cuando la sequía es severa, los ríos tienden a secarse y la producción tiende a mermar, lo cual aumenta el hambre de los pueblos. Pero el Señor le prometió a Elías que él bebería del arroyo en medio de la sequía y que su comida sería traída por los cuerpos. En Primera de Reyes 17:6 leemos: y los cuerpos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Elías no había tenido esa experiencia antes. Si estos cuervos no aparecían o el arroyo se secaba, Elías tendría que regresar a la cercanía de un rey tan sanguinario, pero Jehová habló y le creyó. En cuarto lugar, vemos tiempos como estos requieren de hombres y mujeres humildes, dispuestos a vivir en medio de la sencillez de la vida, hombres que no precisan de muchas cosas para estar satisfechos. Elías, ¿qué vas a comer hoy? Pan con carne, y esta noche lo mismo. Esa es la dieta de Jehová, y lo que Jehová dispone es un manjar para el hambre que respondió a su llamado.
El hombre de la hora decisiva a favor de la causa de Dios es un hombre con una justa medida del contentamiento. Todo lo que necesita para estar contento es a Dios a su lado. Recordemos la experiencia de Jesús. Cuando tuvo un encuentro con la mujer samaritana, los discípulos dejaron al Señor junto al pozo de Jacob, donde se encontró con la samaritana. Dice Juan 4:8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, y al regresar esto fue lo que ocurrió. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para el hombre llamado por Dios, la causa y la voluntad de Dios toman parcialidad, incluso por su alimentación. En quinto lugar, tiempos como estos requieren de hombres y mujeres que no se desesperen cuando Jehová decida probar su fe. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7, dice: y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Dios le había dicho que él bebería del arroyo, y ahora estaba seco. ¿Qué habrá pensado Elías? ¿Qué ocurrió, Dios? ¿Te oigo mal? ¿Cuándo te desobedecí? ¿Me estás castigando? ¿Es que no eres tan fiel o tan poderoso como dicen? No leemos ninguno de estos cuestionamientos. La misión de Elías en aquel lugar había terminado y ahora iría a Sarepta, en la tierra de Sidón, y ya no necesitaría del arroyo. Y con esto Jehová probó que la razón por la que él mantuvo el arroyo fluyendo, que por la presencia de Elías. Cuando Elías se fue de ese lugar, como vemos en el siguiente versículo, se secó el arroyo. El arroyo fue una prueba de la fidelidad de Dios. Ahora veamos cómo volver a los comienzos. Estos tiempos requieren de hombres y mujeres de sacrificio, comprometidos con un gran Dios, dispuestos a luchar en esta batalla con sus armas más poderosas. Una Biblia no solo en sus manos, no solo en su mente, sino también en la acción, una oración en sus labios, un espíritu de adoración en su mundo interior. Pero para que esto suceda, la iglesia tiene que retornar al lugar donde comenzó, y para esto necesitamos, en primer lugar, regresar a la cruz, volver a darle a la cruz la centralidad que merece. No es por accidente que el apóstol Pablo dice a los corintios: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Si hay algo que sabemos bien, es que la iglesia primitiva creció bajo la predicación de dos eventos principales. La primera, la cruz para el perdón de los pecados, pero en segundo lugar, la resurrección como el evento que garantiza nuestra resurrección futura. Ambos nos hablan de la necesidad de vivir vidas santificadas. La cruz no solo es para el perdón de nuestros pecados, sino también es un recordatorio que nosotros también tenemos una cruz que cargar, como afirmó el Señor Jesús en Lucas 9, 23, y dice y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa de mí, ese se salvará. En segundo lugar, debemos retomar la centralidad de la palabra de Dios. La iglesia no puede olvidar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, tal como lo expresa la epístola a los Romanos 1:16.
La ineficacia de la predicación de nuestros días no se debe tanto a la apatía de la generación de hoy, sino a la falta de la predicación de su palabra por parte de los ministros que creen en la palabra y en su poder de transformación. Uno de nuestros problemas hoy es que detrás de los púlpitos hay ministros que no tienen convicción del poder de transformación de la palabra de Dios. Y si el predicador no cree en lo que predica, menos creerán los que reciben la predicación. A medida que la iglesia primitiva crecía, era mayor el énfasis en que se le daba la palabra de Dios. Dice Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. También dice Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. También debemos predicar la centralidad de la persona de Jesús. Mientras el apóstol Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. En muchos de los sermones de hoy ni se menciona la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, el énfasis está puesto en los métodos pragmáticos de cómo arreglar el problema que estamos atravesando en un momento dado. Cuando la iglesia de hoy decida hacer la obra de Dios a la manera de Dios, podrá contar con el poder de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos ver cómo ocurren grandes cosas nuevamente. Mis amados hermanos, hermana linda, iglesia del Señor, si usted y yo nos comprometemos en este desafío de volver a reformar nuestra manera de pensar y de vivir, volviéndonos a los comienzos de la iglesia primitiva, volviendo a darle a la cruz la centralidad que se merece, así como retomar la centralidad de la palabra de Dios y predicar la centralidad de la persona de Jesús. Si usted tiene esta convicción, si usted cree esto, mi hermano, ore conmigo. Dígale así al Señor: Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos revelado tu palabra, Señor amado. Y queremos orar, Señor, para que hoy, no solamente, Señor, toda la iglesia, sino todos los oyentes se comprometan en tener la necesidad de hacer una reforma, no solo de la iglesia, sino la mente de cada uno de nosotros, Señor, y de volver primeramente a la centralidad de la cruz, porque si no hubiera cruz y no hubiera realmente la resurrección, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Todo sería por gusto, Señor. Pero también dice que tenemos que volver a la centralidad de tu palabra, Señor amado. Queremos, Padre eterno, centrarnos en la palabra de Dios, que es el estándar de nuestra vida, es la que norma nuestra vida, es la que está por encima de nosotros para autodirigirnos, obedecer, no solamente creer, no solamente tenerlo en la mente, no solo tenerlo, Señor, como dice realmente en nuestro ser, sino obedecer, poner en práctica. Pero también, Señor, la centralidad de la persona de Jesús. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene por segunda vez y Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir la vida cristiana, Señor. Padre, bendice, Señor, haznos entender la importancia
de tener como en el centro de nuestro corazón a Dios, la cruz, la palabra, la persona de Cristo. Padre, santifica esta iglesia, bendice esta iglesia, dale el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, que todos podamos servirte, Señor, como verdaderos misioneros, verdaderos siervos y siervas que usted ha levantado para la obra del ministerio. Pero también, Señor, hay muchas personas que posiblemente se han conectado a través de este medio virtual, Señor, Padre, pero que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Y yo oro, Señor, para que usted haya tocado el corazón de muchas de las personas y puedan haber entendido, Señor, oh Dios, que hoy la iglesia de hoy necesita volver, Señor, a los tiempos de antes, las enseñanzas de antes, que es la palabra de Dios, que es la centralidad de la cruz, la centralidad de la persona de Cristo. Señor amado, y estas personas que están oyendo puedan haber creído y haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor amado, toca esos corazones, quebrante esos corazones, bautízalos con el Espíritu Santo, séllalos, Señor, inscríbalos en el libro de la vida, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de aquellos que nos han escuchado, pero también quiero orar por tu iglesia, Señor. Hay muchos que estamos tomando muy liberalmente, superficialmente, Señor. Muchos se han estancado en sus vidas espirituales. Muchos de ellos, Señor, por la soberbia, el orgullo, la altivez, no estudian, no se conectan con nosotros, no están orando, no están buscándote, Señor amado. Y oro, Señor, para que usted ponga el querer y el hacer por su buena voluntad en todos aquellos que han perdido su primer amor, se arrepientan y vuelvan a tener el primer amor. Y dice, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las buenas obras que hiciste desde el comienzo. Señor, bendice a la iglesia. Señor, usted le da las fuerzas, le da el poder, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendice esta iglesia, Señor. Oramos para que usted nos libre del contagio del virus, Señor, de este virus, Padre. Oramos para que nos cubra con la sangre de Cristo. Oramos para que los ángeles estén alrededor de nosotros. Guarda a tu iglesia, Señor, pero también bendice a aquellos que no te conocen a Dios. Señor, oh Dios, que ellos tengan una nueva oportunidad. Muchas de estas personas están muriendo sin Dios, sin Cristo. Pero oramos, Señor, para que usted les dé la oportunidad nuevamente de que ellos reciban, crean en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Padre, nosotros te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos lindos, antes de culminar, quisiera dirigirme a aquellas personas que han tomado decisión por Cristo, que realmente va a salir en la pantalla el número de teléfono, el número de WhatsApp. Tome nota, una llamadita para poder saber quién es usted, pueda incorporarse a la iglesia, llevar un curso con nosotros y así juntos podamos nosotros crecer y esperar hasta cuando venga el Señor por segunda vez y nos lleve a estar con su presencia para toda la vida. Hermanos lindos, Dios me los bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz,
invisibles en tu creación. Quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Bien, mis amados hermanos, con esto damos ya por concluido nuestro culto de adoración de hoy día domingo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, pero sin antes hacerle recordar que siga conectado a las diferentes transmisiones que nos ofrece esta amada iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque usted una vez ha sido bueno, Señor, y nos ha hablado a través de su siervo amado Juan Rojas, Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias por amarnos de la forma que lo haces, y gracias por alimentar cada día nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre unidos a usted, dependientes del Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en casita, Señor, y que hoy por la tarde podamos volvernos a conectar. Gracias una vez más, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.